Buenos días, iglesia. Estoy muy feliz de poder estar en esta mañana con ustedes. ¿Y cuántos despiertos hay en esta mañana? Muy bien. Muy bien. Hoy si tienen permiso de despertar al que tienen al lado, si ves que se empieza a dormir, dale ahí un codazo suavecito para que pueda despertar y para que todos podamos escuchar y reflexionar en la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar meditando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Y quiero que iniciemos en esta mañana leyendo el relato de lo que aconteció la mañana de resurrección. Tal vez muchos lo hemos escuchado, si has venido más de una ocasión en Domingo de Resurrección aquí a la iglesia, pues probablemente has escuchado este relato. En cada uno de los evangelios podemos encontrarlo y se nos relata de una manera pues particular en cada uno de ellos. Pero hoy vamos a enfocarnos en el relato de la resurrección desde el evangelio de Lucas. Vamos a leer todos juntos para que igual estemos ahí bien despiertos. Lucas capítulo 24. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Lucas 24, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. El domingo, vamos a leer todos juntos, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque una mañana más nos has traído hasta tu casa. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí juntos como iglesia, Señor, recordando la mañana en la que tú resucitaste. Te pedimos que hoy tú prepares, Señor, cada mente, cada corazón, que tú quites toda distracción, Señor, todo cansancio, todo aquello que pueda impedir que tu palabra, Señor, sea escuchada y que tu palabra, Señor, pueda traer transformación a nuestras vidas. Señor, habla a través de mi boca, Señor, y que tú seas quien dirija esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Encontramos en este pasaje a las mujeres. Estas mujeres eran fieles seguidoras de Jesús y a diferencia incluso de lo que pasó con muchos de los discípulos, de los apóstoles, que cuando apresaron a Jesús terminaron huyendo y se escondieron, ellas permanecieron junto a Jesús. Incluso unas de ellas se nos relata que permanecieron al pie de la cruz. ¿Y qué es lo que sucede? Llega la mañana del domingo, el día de descanso ha terminado y ellas van con especias, con ungüentos. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo de Jesús. Y esto nos habla de que ellas esperaban encontrar en la tumba un cuerpo. De lo contrario, no hubiesen llevado todo esto para poder ungir el cuerpo, ¿no? Vemos que llegan y cuando ellas llegan, oh sorpresa, encuentran ¿qué? Una piedra corrida y una tumba vacía. Entonces dice la palabra que ellas se quedan como perplejas. ¿Qué es perplejas? A ver, ¿cuál es una cara de perplejo?
Exactamente, ser perplejo es una cara de asombro, una cara en la que no entiendes qué es lo que está sucediendo. Ellas atónitas en ese momento ante la resurrección de Jesús, que ellas no entendían que en ese momento era realmente la resurrección lo que había sucedido. Se encuentran a los ángeles, ¿no? Dice que aparecen dos hombres con vestiduras resplandecientes y ellos les dicen, o sea, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Y dice, Jesús ha resucitado. Pero Él les da un recordatorio, les dicen, recuerden lo que Él les dijo en Galilea. Y esto solamente es un contexto, porque quiero que todos estemos como que en este mismo canal, que todos entendamos qué es lo que sucedió en la mañana de resurrección. Entonces llegan las mujeres, la tumba está vacía, aparecen los ángeles, el ángel les da el recordatorio y les dice, recuerden lo que Jesús dijo en Galilea, que era necesario que Él muriera, pero al tercer día Él resucitaría, ¿ok? Les hace ese recordatorio a ellas. Entonces ellas en ese momento como que algo se enciende dentro de ellas y dicen, sí es cierto, Jesús nos dijo que Él iba a resucitar. Entonces, ¿qué es lo que ellas hacen? Salen corriendo. Dice que ellas van corriendo a decirle a los 11 apóstoles lo que había sucedido, a decirles el relato de lo que acababa de acontecer. Sin embargo, nos dice la palabra que a ellos les pareció una tontería. Dice la palabra que para ellos fue así, una tontería. Esta es la palabra que utilizan en esta versión. Ellos no creyeron el relato. Recordemos que así como Jesús tenía 11 apóstoles, también tenía muchos discípulos. Por eso es que aquí dice, corrieron a decirle a los 11 y a los demás lo que había acontecido. Pedro, que sabemos que era un poquito más impulsivo, él escucha el relato y que dice que sale corriendo. A ver, él tenía que comprobar con sus propios ojos lo que las mujeres habían contado. Llega a la tumba y ve que la tumba está vacía, encuentra ahí los lienzos. Sin embargo, dice que regresa preguntándose a la casa qué habría ocurrido. Y nosotros desde esta perspectiva podemos decir, ¿cómo que qué habría ocurrido? O sea, ¿cómo que les pareció una tontería? ¿Cómo que no sabían qué había ocurrido? Si Jesús ya se los había dicho. Pero la realidad es que como seres humanos muchas veces solemos olvidar con facilidad las palabras que los demás nos dicen, y en este caso ellos habían olvidado con facilidad lo que Jesús les había dicho. Y justamente meditando en este relato, yo pensaba en cómo con el paso del tiempo, en cómo con el paso incluso de los años, o que si tú eres una persona que asiste constantemente a la iglesia, cada domingo, cada semana hablamos y decimos, Jesús vive, Jesús está vivo, Jesús resucitó. Pero poco a poco vamos olvidando ese significado. O incluso tal vez hay duda en tu corazón de si realmente Jesús resucitó, de si Jesús hoy realmente está vivo. Y tú podrías decir, bueno, pues ese no es mi caso, porque si fuera así, pues yo no me hubiese levantado tan tempranito para estar aquí en la mañana. Si estamos aquí es porque creemos que Jesús resucitó un día. Amén. Amén. Entonces a veces decimos, no, es que yo sí lo creo. Entonces este mensaje no es para mí, ¿no? Pero a veces creo que sucede algo con nosotros como cristianos, como creyentes. Y es que hay cosas que sabemos a manera de conocimiento. Hay cosas que tenemos aquí bien grabaditas y que las repetimos una y otra vez. Pero muchas veces nos falta trasladarlas hacia nuestro corazón, nos falta mostrarlas hacia nuestra vida, ¿no? Muchas veces nuestras actitudes y nuestra forma de vivir refleja algo contrario a aquello que nuestra boca está diciendo que cree. Y justo meditando en este pasaje, reflexionaba en aquello. Entonces ahorita vamos a seguir leyendo qué es lo que sucedió, porque en el capítulo 24 encontramos ese relato de lo que pasó en la resurrección y vamos a leer ahorita otra historia. Pero quiero que tú tengas en mente esto. En esta mañana vamos a reflexionar en un contraste entre dos tipos de corazones, ¿no? El corazón es aquello que igual manifiesta lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces van a ser dos contrastes. Un corazón que duda que Jesús ha resucitado o que lo ha olvidado, y un corazón que vive realmente con la certeza
de que Jesús resucitó. Y quiero que esta mañana tú puedas, con ayuda del Espíritu Santo, examinar cuál es la condición de tu corazón. Entonces no estés así como que a la defensiva de no, yo sí creo, sino que deja que el Señor te muestre también si de cierta forma en tu vida y en tu corazón hay algo que está reflejando cierta duda acerca de la resurrección del Señor. Y para esto, les decía, vamos a continuar leyendo en el capítulo 24 unos versículos más. Y este relato que vamos a leer es un relato que ocurre después de lo que sucedió con las mujeres en la mañana de la resurrección. Y nos habla de dos seguidores de Jesús. Decíamos, Jesús tenía a los 12 apóstoles, pero él tenía muchos seguidores, él tenía muchos discípulos. Y esto sucede camino a Emaús. Vamos a leer los versículos del 13 al 24. Igual vamos a leerlos todos juntos. Dice la palabra en Lucas 24, 13 al 24. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces dice la palabra que estos 2 hombres iban caminando. Recordemos que en ese tiempo para transportarse pues no había muchas opciones y a ellos les tocaba caminar. Del lugar donde ellos estaban hacia Emaús había 11 kilómetros. Entonces era un camino que ellos iban platicando, ellos iban caminando, cuando de pronto dice la palabra que se aparece, ¿quién? ¿Quién se apareció? Jesús, se aparece Jesús, pero dice que Dios impidió que ellos lo reconocieran en ese momento. Entonces Jesús se acerca y se involucra en la plática y les dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué están platicando tan profundamente? Y dice que ellos se detienen de golpe y vemos que hay una observación importante. Dice que sus rostros estaban cargados de tristeza. Los seguidores de Jesús aparecían tristes, su rostro se veía cargado de tristeza. Y ese es el primer tipo de corazón que vamos a encontrar en este relato, un corazón triste. Y este corazón triste es el resultado de la duda. El corazón triste se ve alimentado por la duda. Cuando en nosotros hay duda de que realmente Jesús resucitó, tenemos como resultado un corazón triste. ¿Cuántos están tristes esta mañana? Espero que no, espero que no muchos, ¿verdad? Pero vamos a platicar un poquito acerca de este tipo de corazón. En este momento del relato podemos observar 2 actitudes que reflejan estos seguidores de Jesús, que nos dan ese indicador de que en ellos hay un corazón triste, de que en ellos hay un corazón que está siendo alimentado por la duda y que está produciendo esta tristeza en su corazón. Y la primera actitud de este tipo de corazón es el escepticismo.
¿Qué es escéptico? Te dice, no seas escéptico, es decir, no seas como incrédulo. Son esas personas que les cuesta mucho creer. Te dicen, oye, es que Dios hizo este milagro en mi vida y mira, es que Dios respondió a esta oración, Dios me sanó, y tú dices, sí, seguramente el medicamento que tomaste estaba muy bueno y eso te ayudó. O mira, es que Dios me ayudó en este problema. Sí, seguramente tu jefe intervino. Y sí, muchas veces Dios también mueve las circunstancias y todo a nuestro alrededor para hacer algo sobrenatural. Pero la realidad es que nosotros muchas veces hay un corazón también escéptico, de cierta forma, hacia lo que Dios puede hacer. Un corazón al que le cuesta creer. ¿Y cómo sabemos que de cierta forma había esta actitud de escepticismo en ellos? Por su forma de hablar. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando en nuestro corazón hay algo, nuestra boca termina ahora sí que manifestándolo, reflejándolo. Y en las palabras de estos seguidores podemos encontrar esa duda. Ellos hablaban de Jesús en pasado. Cuando ellos estaban hablándole a Jesús acerca de Jesús, ellos les decían, era un gran profeta, fue un gran maestro. Ellos le hablaban como si hablaran de una persona que ya no estaba, de una persona que había muerto. Entonces eso nos refleja que ellos no creían en ese momento que Jesús estaba vivo, sino ellos hablarían de Jesús en presente, ellos hablarían de Jesús como una persona que seguía viva, ¿no? Y por último también ellos en sus palabras le dicen, teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías que rescataría a Israel. Ellos seguían hablando en pasado, esa esperanza que nosotros habíamos tenido, pues hoy ya no la tenemos. Ellos dijeron, si Jesús murió, pues bueno, pues quiere decir que Él no era ese Mesías que nosotros estábamos esperando. Y todo eso, toda esa duda, toda esa incredulidad, producía en ellos un corazón triste. Lo que habían creído acerca de Jesús, que Él iba a hacer algo diferente, que Él iba a rescatar a Israel, no sucedió. Entonces eso se veía reflejado en su manera de hablar. Y hoy te pregunto, ahí en tu lugar, piensa, ¿qué está reflejando hoy tu forma de hablar acerca de Jesús? Cuando tú hablas de Jesús, hablas de Él como si fuera una persona real, como si fuera una persona que está viva, una persona con la que tú hablas, una persona con la que tú te relacionas. O hablas de Él como alguien que existió en el pasado, como alguien que fue, sin embargo hoy pues ya no sabes qué pasó con Él. Y esta es la primera característica que vemos en un corazón triste, que hay escepticismo, y esto se manifestaba en su forma de hablar. Y esto es interesante porque estos seguidores de Jesús habían presenciado muy probablemente milagros de Jesús. Ellos no eran gente que acababa de escuchar la historia, sino que ellos conocían a Jesús en persona. Ellos habían escuchado, porque dice que esto sucedió el mismo día que sucedió el relato de las mujeres. Ellos ya habían escuchado esas noticias. Acuérdense que dijo que las mujeres corrieron a contarle a los 11 y a los demás. Entonces muy probablemente estos seguidores también ya habían escuchado lo que las mujeres habían dicho. Y no era el relato de una sola mujer. Leímos el pasaje y vimos que había María Magdalena, que estaba Juana y otras mujeres. Entonces eran varias las personas que les estaban diciendo, el cuerpo ya no está, el ángel se apareció, Jesús resucitó. Sin embargo, ellos así como que, pues sucedió algo, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucedió. Los discípulos, los otros 11, ya habían ido a revisar, ya habían dicho, pues sí es cierto, el cuerpo no está, y sin embargo ellos seguían preguntándose qué es lo que pudo haber pasado. Entonces, el no tener esa certeza de qué había pasado con Jesús, el no tener esa certeza de que Jesús realmente estaba vivo, producía en ellos tristeza. La incredulidad produce en nosotros un corazón triste. Y esa es la primera característica que encontramos, la primera actitud que encontramos de un corazón triste. ¿Okay? La segunda actitud de un corazón triste que encontramos
en este relato es la decepción. Los seguidores de Jesús estaban tristes. ¿Por qué? Porque la mayoría, al igual que el resto del pueblo, esperaban que Jesús fuera un líder político y militar. Es decir, ellos no esperaban que Jesús viniera a rescatarlos de una muerte espiritual, que Él viniera a liberarlos del pecado, sino que en su mente y el deseo que ellos tenían es que Jesús se estableciera como un rey y los liberara de los romanos. Entonces cuando sucede todo esto, ese sueño, ese anhelo que ellos decían, por fin Jesús vino, va a liberarnos, Él va a levantarse como ese rey para nuestro pueblo, Jesús muere de repente, todos esos sueños, todos esos planes y anhelos que tal vez ellos podían tener, de pronto desaparecen. Tal vez ellos pensaron como en la política, ¿no? Igual y conocemos a Jesús, igual y cuando Jesús, pues ya Él tome, ahora sí que el reino y todo, igual y nos toca un puesto, igual y como yo soy su seguidor, me toca algo, ¿no? En este tiempo de política creo que podemos aprenderlo, ¿no? Ahí con el que te ofrezca algo, como que a veces estás pegado, ¿no? Entonces ellos tal vez tenían esa imagen de que una vida mejor iba a ocurrir en el momento en el que Jesús los liberara de los romanos. Y aquí quiero aclarar, no estoy diciendo que este sea un deseo malo, claro que no, o sea, era un anhelo válido el poder ser liberados de los romanos, el pueblo, claro que era algo que anhelaban y que deseaban y que no era malo en sí mismo. El problema es que cuando esto no se cumple, que cuando esto sucede y ellos dicen, no, pues entonces no fue Jesús, produce en ellos decepción. Todos esos anhelos y esos sueños terminaron derrumbados. Y hoy te pregunto, ¿alguna vez te has sentido de esa forma? ¿Alguna vez has visto tan cercano a algo que anhelabas obtener, ese lugar que tú lograbas alcanzar? No lo sé, puede ser algo que anhelabas a nivel personal, comprar algo, no lo sé, viste una casita y dijiste, esta va a ser mi casita, un auto. A nivel familiar, en el nivel de trabajo, había un puesto que te habían dicho, este puesto va a ser para ti, y de repente, ¡boom!, desaparece. De pronto es algo que ese sueño que tú anhelabas, te lo quitan de repente, ¿no? De manera abrupta. Y probablemente eso es algo que pudieran estar en ese momento sintiendo los discípulos, los seguidores de Jesús. Pudieran estar sintiendo que algo que ellos ya habían deseado y anhelado, pues simplemente no iba a cumplirse. Porque quiero que recuerdes, ellos ya habían experimentado la entrada triunfal. Ellos vieron a Jesús entrando y vieron que la gente tiraba sus ropas, ponían las ramas y que todos decían, Hosana al Hijo de David, y dijeron, esto está por cumplirse. Jesús ya entró, estamos a un paso de obtener esa libertad que anhelamos para nuestro pueblo. Y de repente, días después, Jesús es apresado, Jesús es sentenciado, Jesús es crucificado y Jesús es puesto en la tumba. Entonces fue como un shock para ellos el ver que todo lo que ellos pensaban que tal vez iba a suceder, simplemente ya no era posible desde su perspectiva humana. ¿Cuál era el problema? Que ellos tenían planes y ellos visualizaban las cosas desde un plan terrenal. Ellos no eran capaces de ver más allá el propósito eterno que había. Entonces quiero que te preguntes, ¿cómo reaccionas cuando los planes de Dios son diferentes a tus planes? ¿Cómo reaccionas cuando Dios dice no? O cuando Dios dice espera. O cuando Dios te dice sí, ve y hazlo, y tú decías no, gracias, yo no quiero hacerlo. Quiero que reflexiones en esa parte. ¿Cuál es nuestra manera de reaccionar cuando vemos que el plan de Dios es diferente al nuestro? Y probablemente algunos hoy nos encontremos con esa actitud que tenían estos seguidores y pudiéramos llegar a sentirnos tristes. ¿Por qué? Porque tal vez hay cosas
que en este punto de tu vida tú esperabas que fueran diferentes. Porque esa es la realidad. Como seres humanos todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, propósitos, cosas que nos gustaría alcanzar, objetivos que nos gustaría cumplir. Tal vez no lo sé, ¿no? Los solteros tal vez hoy se visualizaban ya casados. Decían, no, pues cuando yo tenga esta edad yo ya voy a estar felizmente casado, ¿no? Los casados tal vez ya se visualizaban, yo voy a tener 5 hermosos hijos y todo va a ser perfecto y maravilloso, ¿no? O decías, no sé, a esta edad yo voy a ser mi propio jefe, yo voy a tener mi negocio y voy a tener estabilidad económica, voy a ser un emprendedor, o no lo sé, cada uno tiene sueños diferentes. O incluso si tú eres una persona que pues ya es mayor, tal vez pensaste a esta edad, pues yo ya debía haberme retirado y pues estar descansando y disfrutando. Sin embargo, muchas circunstancias a tu alrededor probablemente hoy no te han permitido ver cumplidos esos anhelos. Y el problema es que cuando esos anhelos y esos deseos no son cumplidos en nuestro corazón, reaccionamos de una manera que produce tristeza en nuestro corazón. Hoy en día podríamos hablar de la depresión, de la tristeza, que es algo que vemos en todos lados, en todos lugares. Escuchamos que tal persona está deprimida, que la gente se acerca con necesidad diciéndote, es que siento que estoy muy triste, ya no sé qué hacer, ya no tengo ganas de vivir. Y mucha de esa tristeza es producida justamente por eso, porque hemos puesto en nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestros propósitos como el anhelo máximo de nuestro corazón. Hemos convertido en ídolos aquello que deseamos. Entonces, cuando mis planes, cuando mis propósitos no se cumplen, ¿qué sucede? Me pongo triste. Incluso desde un punto de vista de la psicología, cuando la psicología habla de la tristeza o una depresión incluso, está hablando de la pérdida. Dice que cuando la gente siente que pierde algo, esa pérdida lo puede llevar hasta ese punto de terminar deprimido. Y es válido, yo no te estoy diciendo que como cristianos nunca vamos a estar tristes, no. El problema es cuando la causa de esa tristeza es el hecho de que yo no he entendido que Dios no es el genio de la lámpara mágica para venir a cumplir mis planes, mis anhelos y mis sueños en el momento en el que yo lo quiero, de la forma en la que yo lo quiero. Porque entonces es cuando Dios dice no o cuando Dios dice espera que yo me pongo triste y digo ya no quiero vivir, ya no quiero seguir sirviendo, ya no quiero estar en este lugar, ya no quiero hacer esto, lo otro, y terminamos incluso haciéndole un berrinche a Dios. Porque el problema es que nuestro corazón había estado aferrado a esos propios deseos, a esos propios anhelos. Y cuando no los vemos cumplidos, porque el plan de Dios es diferente, terminamos tristes, terminamos con un corazón triste. Pero ¿cómo se relaciona esto con la resurrección de Jesús? Bueno, tenemos que entender que cuando Jesús vino a nacer a este mundo, que cuando Él vino a morir y cuando Él vino a resucitar a este mundo, fue porque Él tenía un plan más grande. Que es lo que estos seguidores no habían logrado entender. Para ellos el plan era Jesús viene, rescata y sí, o sea, va a pasar algo, pero ellos no entendían la magnitud de todo lo que había detrás, que realmente Jesús venía con un plan para la eternidad. Que cuando Él resucita, Él estaba siendo ese primer ejemplo de que nosotros también íbamos y vamos a resucitar algún día. Entonces, ese es lo que cambia el hecho de entender que Jesús resucitó. Porque cuando tú crees que Jesús resucitó hace más de 2000 años, tú entiendes que Él hoy está vivo. Y que la vida que tú hoy estás viviendo no es una vida que va a durar solamente 50, 60, 70 años, lo que el Señor te permita vivir. Sino que la vida que Él te ha dado es una vida que tiene propósitos eternos y que nosotros hemos sido creados y estamos aquí para cumplir
esos propósitos eternos que el Señor tiene. No mis planes, no mis sueños, no mis anhelos, que si bien el Señor en su bondad y en su misericordia me los concede, gloria a Dios. Pero la realidad es que yo estoy aquí para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Pero cuando yo no logro entender que el plan de Jesús era un plan para la eternidad y no un plan para unos cuantos años aquí en la tierra, termino en ese punto, con un corazón en la profunda tristeza, porque había depositado mi gozo, mi alegría y mi esperanza en aquello que yo anhelaba. Entonces necesitamos recordar esa parte. El Señor Jesús vino a vivir en este mundo, vino a morir y a resucitar para darnos vida eterna, para que ya no vivamos para lo terrenal, sino para lo eterno. Entonces, examina hoy tu corazón en esta área. Si acaso tienes un corazón triste, si acaso en los últimos días tú te has sentido con esa tristeza, con esa carga, examina si realmente no es porque has dejado de vivir para el propósito de Dios y has empezado a vivir para tus propósitos. Y ya para ir aterrizando un poquito más, vamos a continuar leyendo en el mismo capítulo, en Lucas 24. Versículos 25 al 34. Vamos a leer ahí todos juntos para que si alguien se ha estado ahí medio durmiendo pueda despertar. Vamos a leer el versículo 25. Verifica que el de al lado siga despierto. Si no, ayúdalo ahí a despertar un poquito para que continuemos escuchando la palabra del Señor. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Y es justamente aquí, en la segunda parte de este relato, donde encontramos en las mismas personas, en los mismos seguidores, encontramos otro tipo de corazón. Vemos que hay una transformación en su corazón. Y este segundo tipo de corazón es el corazón ardiente. Dice este versículo: no ardía nuestros corazones cuando hablábamos con él. Y el corazón ardiente es el resultado de tener la certeza que Jesús resucitó. ¿Y qué características tiene ese corazón ardiente? ¿Cómo puedo saber si hoy tengo un corazón ardiente? La primera característica de este corazón ardiente que tiene la certeza que Jesús resucitó es que anhela la presencia de Jesús. ¿Cuántos anhelan hoy la presencia de Jesús? Amén. ¿Qué sucedió en el relato? Jesús sigue platicando con ellos, incluso los reprende, les dice: qué necios son. Imagínate, cuando alguien te dice qué necio eres, es así como que muchos nos sentimos ofendidos, ¿no? Bueno, pues a ellos Jesús les dijo: qué necios son, no comprenden todo lo que las Escrituras dicen, no comprenden todo lo que la profecía hablaba, todo lo que obviamente él estaba hablando de sí mismo.
Pero ellos en ese momento no sabían que era Jesús, aún no habían podido ver que era Él con el que le hablaban. Sin embargo, ellos estaban deseosos de escuchar la palabra que Jesús les estaba hablando. Ellos tuvieron ese privilegio de que Jesús mismo fuera guiándolos por las Escrituras y hablándoles de cómo las profecías se habían cumplido en Él. Nosotros hoy nos toca recibir enseñanza del pastor, de los maestros, de grupos de crecimiento, que damos las gracias al Señor por sus vidas, pero imagínate recibir la enseñanza directamente de Jesús. Ellos tuvieron ese privilegio. Entonces Jesús les va guiando y les va diciendo, ¿no? Entonces vemos en ellos un corazón dispuesto a escuchar. Aun cuando ellos no sabían que Jesús mismo era el que les hablaba, ellos querían escuchar cuál era la forma en la que las Escrituras se iban cumpliendo en la vida de Jesús. Y a medida que ellos escuchaban, que ellos entendían todo el plan, que ellos entendían que las profecías se estaban cumpliendo tal y como había sido dicho, en su corazón empezó a encenderse algo. En ese corazón empezó a arder una pasión. Y ellos en ese momento no lo dijeron. Ellos siguieron escuchando, ellos siguieron caminando. Sin embargo, vemos que cuando están por llegar casi al final del camino, ellos le dicen, no te vayas. Dice que ellos le suplicaron que se quedara con ellos. Le dijeron, quédate con nosotros esta noche. Ellos querían, ellos no sabían que era Jesús, pero sabían que lo que este hombre les estaba diciendo era algo asombroso, era algo maravilloso. Y ellos dijeron, nosotros queremos más. Ellos anhelaban esta presencia en sus vidas. ¿Qué tanto puedes decir hoy por hoy que tú anhelas la presencia de Jesús en tu vida? Que tú anhelas la compañía de Jesús. O simplemente se ha vuelto, pues cuando tengo tiempo, pues platico con Él, cuando tengo tiempo oro, cuando hay oportunidad y no me siento tan cansado, leo su palabra. Porque muy probablemente si hoy no sientes en tu corazón esa pasión y ese deseo por Jesús, es porque no has estado pasando tiempo suficiente con Él. Y eso mismo ha producido en ti que no haya ese anhelo por más. Porque cuando tú pasas tiempo con Él, cuando tú lo conoces y cuando tú lo experimentas, no hay forma de que no quieras más. Quieres más y más de su palabra, más de su presencia, más de su dirección en tu vida. Y esto es lo que empezó a suceder con estos hombres. Ellos llegan a la casa, dice que Jesús toma el pan, que Jesús lo bendice y que en ese momento sus ojos son abiertos. Y cuando sus ojos son abiertos, ellos se dan cuenta que es Jesús. Y es ahí cuando dicen, wow, o sea, con razón cuando estábamos con Él, nuestro corazón ardía. No lo habían expresado, sin embargo, ambos lo habían experimentado. Entonces vemos que un corazón ardiente no se conforma, sino que anhela más y más pasar tiempo con Jesús. Y a medida que pasa más y más tiempo con Él, ese fuego y ese ardor en su corazón empieza a incrementarse. Y para terminar, la segunda característica del corazón ardiente que tiene la certeza de que Jesús resucitó es que proclama que Jesús está vivo. Dice la palabra que cuando sus ojos fueron abiertos, tuvieron la certeza de que era Jesús. En ese momento, pues ellos ya sabían que no era una historia que las mujeres habían contado, que no era algo que sucedió, pero no tenían la certeza, sino que ellos habían visto, habían experimentado y habían compartido con Jesús. Así que ellos sabían que Jesús estaba vivo, que era Jesús justamente el que se les había aparecido. ¿Y cuál fue su reacción? En ese mismo momento, en una hora, estaban de regreso a Jerusalén. Dice la palabra que estaba a 11 kilómetros. 11 kilómetros en una hora, ¿no? No sé cuántos podríamos hacer 11 kilómetros en una hora, pero al menos ellos lo hicieron. Porque era tanta esa pasión, esa emoción, ese ardor en su corazón que no les importó correr de regreso
para contarle a los otros lo que había sucedido, para decirle a los otros que Jesús estaba vivo. Porque ahora ellos tenían una nueva perspectiva. Porque ahora ya no importaba si esos planes, si esos anhelos o si esos deseos de su corazón no se iban a cumplir de la forma en la que ellos habían esperado, sino que ellos habían entendido a través de la dirección de Jesús por su palabra que el plan era mucho mayor, que todo estaba sucediendo tal y como había de cumplirse, que Jesús no había fracasado, que el plan no había terminado, sino que todo se estaba cumpliendo de la manera en la que Dios lo había planeado. Entonces ese deseo, esa tristeza que había en su corazón anteriormente por no saber qué pasó con Jesús, esa tristeza que había en su corazón porque ese plan de ser liberados en ese momento del Imperio Romano no se había cumplido, hoy por hoy se había transformado en una pasión, en un ardor por hablar y por decir que Jesús estaba vivo. Ellos ya no estaban tristes, sino que su corazón estaba deseoso de compartir las buenas noticias. Vamos a terminar con un versículo que se encuentra en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:15. Vamos a leerlos todos juntos. Dice 2 de Corintios 5:15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos podemos decir hoy, yo ya no vivo para mí, yo vivo para Cristo? Dice, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Cuando tú entiendes que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó por ti, dejas a un lado tu forma de vivir. Aquello que tu corazón anhela y puedes seguir anhelándolo, pasa a segundo plano. Porque el propósito más importante de tu vida empieza a ser vivir para aquel que murió y resucitó por ti. Entonces esa tristeza de tu corazón se disipa. Va a haber momentos en los que vas a tener que luchar contra ella, sí. Pero ¿cuál es ese antídoto para luchar contra ella, para levantarte y para que ese ardor empiece a despertar nuevamente en tu corazón? Pasar tiempo con Jesús, escuchar lo que Jesús tiene que decir, volver a maravillarte del Evangelio, volver a ver que hay un plan y un propósito mucho mayor para tu vida, que esta vida no es lo único que existe, que hay una eternidad para nosotros, una eternidad que Jesús selló y que Jesús ganó el día en el que Él resucitó. Y eso transforma tu manera de vivir. Cuando tú tienes esa certeza de que Jesús hoy está vivo, Él empieza a ser lo más importante para tu vida. Lo demás pasa a segundo plano. Pero el anhelo de tu corazón empieza a ser vivir una vida para Jesús. Así que piensa, ¿cómo está hoy tu corazón? Tal vez hoy llegaste con un corazón un poco triste, con un corazón que aparentemente tal vez no te habías dado cuenta, pero estaba dominado por la duda. Pero la buena noticia es que hoy puedes irte con un corazón diferente. Lo hermoso de este relato es que no fueron personas diferentes las que tenían un corazón triste y las que luego tuvieron un corazón ardiente. Eran la misma persona. Empezaron el relato con un corazón entristecido, pero lo terminaron con un corazón ardiendo por Jesús. Y esa es la forma en la que puedes irte hoy, con esa certeza de que Jesús está vivo y que ya no es momento de seguir viviendo para ti, sino que es momento de vivir para quien murió y resucitó por ti. Ponte de pie, vamos a terminar
en esta mañana. Tómate este tiempo para platicar con el Señor. Exprésale si hay tristeza en tu corazón. Dile: Señor, hay cosas que yo había anhelado, hay cosas que yo esperaba que en este punto de mi vida fueran diferentes. Planes, cosas terrenales que mi corazón deseaba. Sin embargo, yo quiero empezar a vivir para tus propósitos. Yo quiero empezar a ver la vida desde una perspectiva eterna, desde una perspectiva en la que esta vida ya no es lo único que existe, sino que mi eternidad a tu lado es más importante. Aquí estamos, Señor Jesús, en esta mañana. Hoy tu iglesia, Señor, se ha reunido para darte la gloria. Hoy tu iglesia, Señor, se ha reunido porque creemos que tú has resucitado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas quien levante, Señor, quien despierte en este lugar corazones ardientes, corazones deseosos por tu presencia, Señor. Que si hemos dejado de anhelar escuchar tu voz, que si hemos dejado de anhelar, Señor, incluso tu corrección a nuestras vidas, que si hemos dejado de priorizar el pasar tiempo, Señor, contigo, hoy podamos renovar, Señor, ese compromiso de vivir una vida para ti. Que podamos recordar, Señor, que tus planes, que tus propósitos, Señor, son muchos mayores. Que aún en tu sí, que aún en tu no, que aún en tu espera, Señor, tú sigues teniendo un plan, tú sigues teniendo un propósito y tú sigues preparando a cada uno de nosotros para esa eternidad, Señor, que tú has preparado para nosotros. Gracias porque hoy podemos tener la certeza de que porque tú resucitaste, Señor, nosotros resucitaremos también. Gracias, Señor, porque cuando tú te levantaste, tú venciste la muerte, venciste el pecado, venciste la enfermedad, Señor. Porque hoy, Señor, podemos creer y podemos tener esa certeza de que tenemos un Dios vivo, de que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios verdadero, que podemos hablar contigo, que podemos escuchar tu respuesta, Señor, y que podemos, Señor, empezar a proclamar a otros quién eres tú, Señor. Que el anhelo de tu iglesia, Señor, sea proclamar que tú estás vivo, sea proclamar que tú moriste, Señor, como lo dijiste, pero que tú también resucitaste, Señor, y que esa es nuestra esperanza. Que hoy nuestro corazón, Señor, sea reemplazada esa tristeza por gozo. Que nuestro corazón, Señor, sea llenado de esa pasión, de ese fuego de tu Espíritu Santo, por proclamar las buenas nuevas de que Jesús resucitó, de que Jesús está vivo. Que hoy dejemos de buscar en la tumba, que hoy dejemos de buscar entre los muertos aquel que vive y aquel que hoy reina, aquel que hoy está sentado a la diestra del Padre y que desde allí vendrá al fin del mundo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos que tú eres aquel que hace la obra, Señor, aquel que es el único capaz de transformar corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, permanezca en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra pueda traer esa transformación que necesitamos y que podamos, Señor, salir de este lugar con un corazón renovado, con un corazón que tenga esa certeza de que porque tú vives, Señor, nosotros no tenemos que temer. Que porque tú vives, Señor, hoy podemos alegrarnos. Porque el mayor privilegio, Señor, el mayor anhelo y el mayor placer de nuestro corazón es proclamar, Señor, que tú resucitaste y que un día, Señor, podremos disfrutar de una eternidad a tu lado, Señor. Te amamos. Hoy tu iglesia bendice tu nombre. Hoy tu iglesia te da la gloria, Señor. Bendito y alabado seas.
Gracias, Señor Jesús. En tu nombre poderoso oramos. Amén.